gracias a tener un seguro nuevo, un seguro de vida, un de accidente personal. Así que gracias, Enit. Em, una cosa que nos preguntaron en, en los días previos que fuimos, em, que la gente nos decía, ¿mi genética puede determinar, por ejemplo, la obesidad? Puede, pero no es una condición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la genética es una tendencia, pero no un destino. Eso significa que nosotros podemos venir con una genética realmente negativa desde el punto de vista de tener padres, abuelos, bisabuelos con obesidad, y eso no necesariamente significa que la persona en la descendencia va a tener obesidad. Ahora, el problema está en que también heredamos hábitos. O sea, si nuestra familia, vamos a suponer un sábado al mediodía, se sentaban todos en una mesa grande y comían cada uno 5 milanesas, obviamente eso va transmitiéndose también de generación en generación. Entonces, digamos, deber que tenemos los padres o nosotros mismos con nosotros mismos es mejorar nuestros hábitos independientemente a los Qué genes. excelente lo que me estás poniendo acá sobre la mesa, porque realmente todo sale de la casa, ¿verdad, Nata? Una de las Sí. cosas, por ejemplo, que yo hice en casa hace un buen tiempo es que no se traiga la bandeja completa de milanesas, ¿verdad? Que se sirva en el plato la porción. Por supuesto, pueden pedir más, pero generalmente uno va comiendo más porque ve y el cerebro ya comió toda la porción, pero todavía no tiene la sensación de saciedad. Entonces es como que uno sigue dando a la comida porque todavía no se siente saciado, pero ya completó la porción. Pero no te olvides, Vane, que comer no es solamente un acto de nutrición, no es solamente Exacto. meter nutrientes a nuestro cuerpo. Comer es un acto cultural, es un acto Social, social, exacto. está en todas las partes, en todos los momentos de nuestra vida, en cada Todo. fase de nuestra vida. Entonces, no es algo que podemos apartarnos o mudarnos a una isla. Y vuelvo a lo que yo te dije hace un rato, el tema del aprendizaje, que podemos aprender a desarrollar mejores hábitos, a desarrollar un paladar un poquito más amplio, estar un poquito más abierto a nuevas texturas, nuevos sabores, hasta nuevas temperaturas. Yo conozco chicos que no les gustan las temperaturas frías, por eso no comen ensalada, porque la ensalada es fría. Tal cual. Entonces, lo que algunos clientes me dicen, mi hijo no come ensalada. Bueno, vamos a empezar con una ensalada tibia. Ay, me No es encanta. ni fría ni caliente, pero vamos a empezar por ¿Qué, una por ejemplo, ensalada en qué podés ponerle a una ensalada tibia? y alguna proteína que esté tibiecita y después le metemos los vegetales que queramos. Y Ujú. algo crujiente. Siempre hay que Lo lo palatable, el crujiente es palatable palatable. y mucho jugar con los contrastes de sabor, porque a veces lo único que necesitamos es subir un poquitito el contraste de sabor entre los ingredientes para hacer que explote en la boca y que dé una sensación súper agradable que uno, una vez que se engancha, se va ¿Y te solito. parece que ahora hay más tendencia, o sea, hay más apertura de nuestra gente de, por ejemplo, una ensalada que te lleve manzana? Hace 20 años era impensable, ¿verdad? Pero que lleven manzanas, que lleven nueces, que la gente elija. También la gente está eligiendo mucho más también los sabores orientales, que Sí. antes eran impensables, ¿verdad? Y estamos un poquitito más abiertos y también los chicos son nuestros grandes maestros. O sea, em, como ellos están muy expuestos a todo lo que es TikTok, redes sociales y ven todo de todos. Nosotros era como que en los 90 empezó el internet y ahí fuimos expuestos a diferentes cosas. O de repente, si una persona viajaba mucho, sí desarrollaba un poquitito, un paladar Claro. un poquito más amplio y probaba nuevas cosas, porque si no, nos quedamos con nuestra cocina tradicional, que no es mala, que es buenísima, Es pero siempre riquísima, cuanto pero más personalizada sea el tipo de dieta o el tipo de alimento que consumamos, mejor. hay manera de bajarle a nuestra comida típica sin que pierda mucho, eso que decíamos, el sabor, lo palatable, lo que nos gusta, porque tenemos que ser sinceros, nuestra comida típica tiene mucha grasa, tiene mucho, tiene desde grasa de cerdo, tiene mucha grasa. ¿Hay Siempre, manera de que siempre, reemplacemos eso? siempre se pueden mejorar todos los alimentos. Nunca va a ser tan rico como el original, porque yo siempre les explico Ujú. a los clientes, ustedes se van al restaurante, me piden un risotto vegano o un risotto de hongos
pero ustedes no se están dando cuenta que cada plato de risotto puede llegar a tener hasta 100 gramos de manteca, ya sea la manteca que sea. Entonces eso va sumando calorías y la gente se queda mucho con las etiquetas de los menús, por ejemplo, menú vegano o menú tal cosa. Y, bueno, como dice que es vegano, está todo bien. Claro. Es como para la conciencia. Sí. De repente no nos preguntamos mucho, por eso que en uno de los programas tuvimos que hacer todo lo de etiquetado. Y lo que me quedó de ese programa, me decía la tecnóloga de alimentos, que cuanto más letras tenga el etiquetado, más cosas han sido reemplazadas por químicos. Así mismo, es la ¿Verdad? industria la que muchas veces determina lo que va a obtener ese alimento y no algo casero, algo hecho en casa, como nosotros podemos más controlar algunos ingredientes que de Y de repente... lo que vos ves, Caro, ¿qué tanto seguimos comiendo casero y qué tanto ya comemos industrializado? Bueno, ahí viene algo que a mí me encantó y de verdad apoyaba desde el comienzo cuando escuché por primera vez este cambio. Yo sé que Estados Unidos para muchos es como algo muy comercial y muy artificial, ¿verdad? Pero me gustó mucho este cambio que hubo en la pirámide alimentaria, Sí, porque se justamente, invirtió. exacto, y ellos empezaron a masificar, o están empezando a masificar el tema de comer real, justamente, Comida ¿verdad? real. Me encanta, porque Totalmente. estos 3 últimos programas hablamos de comida real. Que nosotros, por suerte, en esa transición, como te digo, por eso te pregunto tu percepción, todavía no estábamos totalmente tirados a solo los congelados. Exacto. En nuestro Estamos. país todavía se conserva un poco la tradición, la comida casera, todavía uno puede ir un poquito hacia el interior y también, por supuesto, acá en la capital y encontrar las casas donde todavía se hace todo muy, Artesanal. artesanal, de forma tradicional. Pero, por ejemplo, en un país tan avanzado, tan desarrollado, países del primer mundo, todo es de cajas, todo es de bolsas, todo es de De paquete. microondas. Todo es Exactamente. microondeable. Total. Y justamente la tendencia ahora que el lujo es comer lo que no está procesado. Es un lujo, yo no creo que sea así, pero es como un signo de estatus poder comer comida de verdad y no comer comida en cajas o Que enlatadas. no te escuchen del gobierno porque van a decir que comer gallina casera estamos mejor. No sé, no sé. No, pero hablando en serio, eso nos ayuda, que todavía eso nos haya pegado y como decís, la inversión de la pirámide, que ahora nos estimula a aumentar proteínas de alta calidad, que nosotros, por suerte, y todo lo que es más frutas, verduras, tenemos todavía un buen acceso. O sea, el poder estimular que la gente sepa que es un buen camino, carnes y todo lo que sean pescados, frutas y verduras. Entonces, ese es un camino para no llegar a enfermedades muy severas, ¿verdad? Exacto, O y además enfermedades crónicas. tenemos agricultura en nuestro país, que es algo muy, muy lindo aprovechar, porque bueno, o sea, obviamente Exacto. ahí está lo que decía Nata, de Nuestra riqueza. acostumbrarnos también a experimentar texturas, sabores, porque cuánta gente, y me toca todos los días escuchar, yo no como verduras, yo no Sí. como Y tal ahí, cosa. vos sabés que en casa, una de las cosas que nosotros no hacíamos era, en mi casa se condimentaba poco la ensalada. Entonces, de repente hay cosas que probas y son medio agresivas si no están condimentadas. Por ejemplo, el berro. El berro, ¿verdad? Para el paladar es un poco, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando vos Cuando le están alineados. condimentás, exacto, el aliño le hace una cosa mucho más rica y que, como decís, los jóvenes fueron también implementando ponerle más, no tanta sal, pero le ponen... Más ácido, juegan más con el joven, ácido exacto. y Un con joven el me dijo, "Doctora, umami. yo no como sal, yo le pongo limón, o sea, me encantó porque justamente viene de una familia muy hipertensa. Entonces, él mismo, por eso, en eso te quería preguntar, porque desde la clínica también, no solamente es el tema de prevenir enfermedades, sino también de mejorar el rendimiento, por ejemplo, deportivo. Por supuesto, es que al final de cuentas justamente me toca ver pacientes de todas las edades, pero en especial personas ya más conscientes, un poquito más de edad, que va avanzando, obviamente pasados los 30, 40 años, que dicen, mi cuerpo no me rinde al máximo, termino muy cansado o me gustaría tener una mayor capacidad de hacer más cosas o de tener más fuerza o de tener más energía para poder entrenar, pero llego a la casa de noche y ya no quiero saber nada, ya quiero dormir, descansar, desconectarme. Entonces, justamente eso es un poco
la función que tiene una nutrición adecuada, que nuestra comida también nos ayude no solamente a guardar calorías o a reservar, digamos, acumular grasa sería la palabra, sino también que nos dé nutrientes para poder desempeñar las funciones y para que realmente Que no sea sea un terminar destruido. exacto y que sea realmente nutrición y no solamente como hablábamos en la pausa, llenar la panza. En otras ocasiones decimos, ¿verdad? Claro. ¿Y en qué? Y los deportistas que ya son realmente, porque cada vez también hay una tendencia a los que, como dijo un compañero del curso que hago de administración, de máster en administración de empresas, decía un compañero, yo me decidí a los 40 años a hacer Ironman. Y hace 6 años que hago y cambió mi vida, entreno mis horas todos los días, pero esto es, como dijo Nata, un estilo, ¿verdad? En el cual es súper importante el apoyo nutricional. Tal cual. Y hay un tema que muchas veces es controversial porque asociamos el alto rendimiento. Una persona como que entrena para un Ironman tiene un desgaste físico inmenso. Terrible. Entonces Sí. Y uno una dice, no, exigencia muscular. claro, uno asocia el deportista es saludable. No siempre. Obviamente depende mucho de su descanso, de su alimentación, de sus hábitos. Para decir sí, obviamente, uno dice es activo, se mueve, eso significa salud, pero obviamente tiene que saber equilibrar también con sus hábitos. Y ahí tiene que ver es todo lo que es justamente este análisis que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, que ahora está muy, muy en boga el tema del análisis de la composición corporal, ¿verdad? Totalmente, totalmente porque podemos encontrar diversos tipos de cuerpos. ¿En qué sentido? Obviamente se dice, siempre ahora se escucha mucho la frase, no se habla del cuerpo, pero tenemos que entrar en estos Exacto. detalles para entender en qué consiste, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver personas que en apariencia están delgadas, pero hacemos un análisis completo de su composición corporal y la vemos con muy bajo peso en músculo, por ejemplo. Entonces uno dice, pero si es flaco es sano, ¿verdad? O es más sano que si Sí, una esa siempre persona... fue la idea. Exacto. O si no, esa idea equivocada. Me subo a una balanza, bajé 3 kilos, pero fueron 3 kilos de músculo, por ejemplo, Exactamente. que van en tu contra. Exacto. Y ese es un concepto que se viene manejando hace muchos años, pero que hoy en día se tiene más en cuenta el tema de la falsa delgadez, ¿verdad? Que es como una persona que en apariencia se puede ver delgada, pero que en realidad tiene una degradación muscular muy importante, ¿verdad? Esto también puede ocurrir ahora con el auge de las inyecciones y demás. Entonces, Eso, hay porque que hablábamos controlar. de eso, hablábamos de la tirsepatide y de lo importante del seguimiento a nivel médico nutricional, porque a veces ves un paciente que bajó 10 kilos, pero en su composición corporal, en realidad de esos 10 kilos, 7 kilos fueron de músculo. Exactamente. Y hay un porcentaje que manejamos los profesionales donde obviamente si el paciente está consciente y quiere hacer realmente un buen tratamiento, tiene que no superar el 20% de pérdida de masa muscular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si perdió 10 kilos, por lo menos no más de 2 kilos tienen que ser de músculo. Y esto es muy difícil si no medimos, si no evaluamos. O sea, todo lo que podemos medir, podemos mejorar, podemos ayudarle al paciente a podemos mejorar. cambiar en ese momento. Exactamente. ¿Verdad? Te quiero entrar en un tema más controvertido todavía. La nutrición de las mujeres después de los 40. Después le voy a preguntar a Nata, pensá ya Nata la respuesta. Voy a pensar porque, por muchísimo. ejemplo, hay tendencias a creer que el tofu es el boom. La panacea. La panacea. Por eso primero quiero preguntarte, ¿cómo impacta la dieta en la vida de una mujer? Porque realmente nos cambia la vida a partir de los 40. Ni que decir a medida que vamos avanzando, pero la perimenopausia es algo que realmente golpea. Totalmente, y no hay duda de eso, o sea, hay obviamente un cambio en el funcionamiento, en el metabolismo, todo lo que tiene que ver con el declive hormonal, ¿verdad? Pero esto no significa, o vuelvo a lo mismo que hablábamos antes, no significa que la mujer está condicionada a estar mal. Obviamente que también acompañándole en un proceso ya sea de evaluación, mediciones, haciéndole estudios, midiendo su composición corporal, podemos dar indicaciones para que esa sensación no sea vivida de una manera tan drástica, tan dramática, porque también, por ejemplo, hay algo que sí la naturaleza condiciona es que perdamos mucho calcio, ¿verdad? Que eso tiene que estar bien controlado y no llegar, por ejemplo, a esas fracturas patológicas por descalcificación, que tuviste un pequeño golpe y se fracturó la pierna, se fracturó la muñeca, ¿verdad? Entonces es tan importante esto que decís, el poder acompañar este proceso.
Tal cual, y como decíamos, y volvemos a lo mismo siempre, aparte de la prevención es el control, porque esto justamente nos puede ayudar a tomar acciones más rápidas, o sea, no esperar a que ocurra la fractura, no esperar a que la persona ya se enferme para poder tener una alimentación ideal para esa condición, sino ya adelantarnos a lo que viene. Porque eso es lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Las nuevas generaciones en muchas cosas también nos educan y una de esas cosas que nos educan es en que ellos buscan no llegar al problema, ¿verdad? Esa es una cosa súper positiva que yo veo ya en mis hijos adultos jóvenes. Se anticipan a eso, entonces no se vuelve tan dramático, ¿verdad? Es como que buscan hacer ya una planificación. A veces quieren planificar demasiado, pero en este aspecto es muy positivo este cambio de mentalidad. Nata, contame si hay algún alimento porque la gente dice mucho, ¿qué se busca? Fíjate cuánto hay en las redes sobre cómo disminuir los síntomas de la perimenopausia. Bueno, y para esos parámetros yo me baso en lo que dice la licenciada Carolina, ¿verdad? Porque yo no soy nutricionista, yo soy chef. Entonces, Claro. los parámetros de sus biomarcadores y sus marcadores epigenéticos, ahí se ve qué es lo que esa persona necesita para sí misma, ¿verdad? Para poder funcionar bien o para potenciar ciertas cosas que esa persona quiere potenciar. A veces me pasa muchísimo en los grupos de chats de mamás, que tenemos todas la misma edad. Sí. No sabes el último suplemento que estoy tomando de hibisco con jengibre, con tal cosa, y todo el rollo consumiendo el mismo té. O terminan con una gastritis, porque este, por ejemplo, limón en ayunas, que me vuelve loca, o limón con bicarbonato. No, o sea, primero ese pasaje de receta es una lucha. Y otra vez, siempre es trabajar con el profesional de nutrición, ¿verdad? Y en las mujeres perimenopáusicas, ni qué decir con el médico, con el endocrinólogo, o con el ginecólogo. Y dentro de ese marco, una mujer puede incluso bajar de peso, ganar masa muscular, lograr su estar objetivo. Mejor que a los 20. Estar mejor que a los 20. Hoy las mujeres a los 40 a veces estamos mejores que a los 20. Exacto. Estamos más fuertes, más decididas, más independientes. Y más informadas, sobre todo. Mucho más informadas. Totalmente. Esa es una realidad, y la ¿verdad? ciencia avanza, hay que aprovechar también. Y los profesionales también. nos ayudan, claro, ¿verdad? Eso por ejemplo, bueno. esto no puedo dejar de preguntar. ¿Qué más ofrece la clínica en tratamientos no invasivos? Porque también hay toda un área estética en la cual nosotras las mujeres, realmente, como decimos, el hecho de habernos mejorado también es porque mejoramos nuestra autoestima y nuestra seguridad, ¿verdad? Y eso no quiere decir que querramos volver a los 20, sino que disfrutemos esta etapa aceptándonos, pero aceptándonos de una manera muy positiva y también las pequeñas inseguridades que tenemos, ¿verdad, Caro? Totalmente. Y en realidad, por supuesto, y yo siempre digo y hablo mucho de esto con las mujeres especialmente, esto no es vanidad, es amor propio. O sea, cuando uno se siente y se ve bien, cuando se mira al espejo y le gusta lo que ve, todo funciona mejor. Es como que el día... Exacto, tal cual, el humor cambia. Y pasa lo contrario cuando pasa al revés, ¿verdad? La persona que dice, ay, subí de peso, no me entra la ropa, también altera todo. Incluso hasta, por eso la mente es tan poderosa, porque a través de nuestros pensamientos nosotros podemos influir positivamente en nuestro día, ¿verdad? Entonces, si estamos bien con nosotros mismos, si nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo, con energía, con ganas, todo fluye más fácilmente. ¿Y qué se hace en la clínica aparte, en el aspecto, digamos, estético? Bien, nosotros inicialmente estamos trabajando con nutrición y todo lo que acompañe a la parte, digamos, de la alimentación, los estudios que mencioné y por supuesto que recomendamos también tratamientos estéticos, pero lo principal o la base más importante para nosotros es a través de la nutrición cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y acompañarles a los pacientes en todo el proceso. Porque una de las cosas que vi que causa mucha preocupación es que la pérdida muy, muy intensa de músculo por toda la medicación actual también genera, por ejemplo, mucho cambio facial, ¿verdad? Mucho cambio facial, mucho cambio corporal, y eso al final tiene un efecto negativo en que la persona se siente
dice, no era para esto. Tal cual. Trabajamos de cerca justamente con médicos estéticos y recomendamos tratamientos justamente porque eso ocurre, ¿verdad? Si la pérdida de De peso es colágeno y de músculo. exactamente y está relacionada a una pérdida importante de masa muscular, todo lo demás va a verse afectado, se va a ver afectado el rostro, es como la sensación de que se cae el Se cuerpo, ¿verdad? derritió. Exactamente, lo mismo pasa con los músculos de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante saber recomendar este tema de los tratamientos, ahora que está tan también en auge el tema del entrenamiento de fuerza. Anteriormente era cardio, había que sudar Sí, 5 horas, había que todo. matarse y el Claro. corazón tenía que latir muy rápido. Y sin embargo, ahora nos están diciendo, cuidémoslo. O sea, cómo cambiaron los conceptos porque por supuesto la ciencia avanza. Y entonces ahora queremos mucho cuidar músculo, proteger músculo. Yo me acuerdo que tengo un hijo de 25 años y hace 5 años que me tortura con el tema de desarrollar músculo para proteger articulaciones. Y yo decía, ¿este en serio cree que a esta edad yo voy a empezar a entrenar con pesas? Y resulta que, bueno, le dio la razón la ciencia. Que sí, que la cuestión es, ya no tiene tanto que ver o no tiene todo que ver con solamente verte bien, sino proteger lo que queremos que es llegar a la vida adulto, de adulto mayor sano e Totalmente. independiente. Y en esto, como decía Nata recién, tiene muchísimo que ver la deglución, lo que hablábamos, porque comer es mucho más que solamente deglutir alimentos. Yo que veo muchos pacientes con alteraciones para tragar, es como que un gran número de ellos llegan a la depresión, llegan a crisis de ansiedad, porque perdés un 70% de tu vida no pudiendo compartir con tu familia. Todo lo que hacemos, hoy por el cumple de papá vamos a ir a comer asado. Todo lo que tiene que ver con nuestros festejos, culturalmente tienen que ver con comida. No solamente los festejos, cuando uno está triste también, todo es con comida. Cuando hay drama, hay comida. Cuando Sí, estamos felices, hay comida. sí, sí, Siempre toda actividad humana se acompaña con comida. sí. Y como yo digo siempre, es un acto social y cultural y depende mucho el desarrollo del paladar de los niños de la casa o de los jóvenes de la casa, de la persona que prepara los alimentos. Puede ser la mamá o alguien que La esté, la colaboradora. colaboradora que nos apoya en casa. Depende muchísimo de la creatividad, de Nos su entra capacidad. por la vista, Sí, Nata, por la el preparar vista. una mesa. Por más de que vos prepares, como digo, un guisito de fideo con carne, el poner bien, ¿verdad? Una Poner mesa. bien, Son actos de amor. presentar de la mejor manera posible para que sea atractivo. Y también crear algo que es muy importante para mí, que es crear un ambiente de paz alrededor de la mesa. Que no haya tele, que no haya ruido, Exacto. que no se hablen de cosas feas, que estemos todos compartiendo, que dejemos los teléfonos. A veces es medio difícil, pero intentamos, Se puede. se intenta. Claro, realmente es que para a nivel no solamente de lo que decía Nata, a nivel social y de compartir y familiar, es importantísimo, por supuesto, pero también a nivel de salud. O sea, tenemos una mucha mejor digestión, un proceso más pleno y más satisfactorio a nivel de todos nuestros sentidos cuando realmente estamos ahí en el momento de la comida, cuando realmente comemos con todos nuestros sentidos, el olfato, la vista, la textura que tiene que ver el tacto, el tipo de Y una de las comida. cosas que más recomendamos, sobre todo en los pacientes que acuden, y por ejemplo hay adultos, adultos de 60, 70 años que van teniendo una dificultad para tragar que es propia de la edad, ¿verdad? Pero que vamos a rehabilitar. Y en este proceso le decimos, una de las primeras indicaciones es hacer la alimentación consciente, evitar distracciones, evitar pantallas. En los adultos mayores siempre pedimos que no estén hablando al momento que están tragando, porque a veces la comida todavía se está deslizando y uno ya empieza a hablar y ahí es en donde se atora. Y les pedimos que sean muy conscientes en el proceso de masticación, porque a veces queremos hacer, meter en la boca, tragar, meter en la boca, tragar, meter en la boca, o sea, y este consejo no es solamente para los adultos mayores, sino también cambiar un poco esta cultura de que tengo que ir rápido, tengo 15 minutos. Yo a veces le digo, si tenés tan poco tiempo, no vayas a hacer una comida muy frugal. Come lo poco que vos puedas concentrarte en ese tiempo y después cuando estés más tranquilo, cuando estés con menos estrés, ahí te sentás a comer, ¿verdad?
conscientemente. Totalmente. Yo puedo agregar simplemente que en todas las áreas médicas, en las áreas también incluso no médicas, pero que tienen que ver con meditación, con ejercicio, con yoga, de todo esto siempre se saca una frase muy famosa que es el aquí y ahora. O sea, realmente estar presente, porque si Disfrutar no, el momento. por supuesto, porque si no estamos, como decías, anticipándonos, estamos pensando qué vamos a hacer más tarde y no estamos ni siquiera disfrutando de ese momento, estamos alimentándonos apurados, haciendo una mala digestión y todo eso influye muchísimo en Me nuestra encanta que salud. desde este espacio podamos ir también insistiendo mucho en esas cosas que parecen habituales, pero que no son habituales. Al contrario, se están volviendo excepciones. Entonces, poder disfrutar de la comida, disfrutar de nuestra familia, disfrutar de ese momento. Por lo menos, bueno, cuando uno tiene hijos mayores, agenda, ¿verdad? Dice, encontrémonos a almorzar el sábado todos juntos. Y ese hecho de mimar a través de preparar, ¿verdad? Y a veces cuando estamos comiendo solos también es importante hacer este proceso que yo aprendí realmente de Natalia, que es poner bien lo que vas a sentarte a disfrutar. Poner tu mantelito, poner tu comida, prepararte el jugo, o sea, actos de amor para uno mismo. Porque eso que decías, la, mm, darnos una comunicación a nosotros mismos, y eso yo querría pedirle a la gente que haga incluso como un ejercicio. Ser empático y generoso con mi manera de hablarme a mí, ¿verdad? Poder decirme cosas buenas, poder decirme cosas positivas. Eso que dijiste, yo, bueno, ahora me preparo un desayuno que me encanta y voy a arrancar el día. No quiere decir, ay, todo va a salir perfecto. Quiere decir, tengo las pilas, la energía para afrontar lo que venga Por hoy, supuesto, la ¿verdad? predisposición y la actitud. Justamente esto tiene muchísimo que ver también con lo que hablábamos del amor propio. Desde el momento que nos miramos al espejo, cuando nos levantamos para cepillarnos los dientes, hablarnos bien, hablarnos con palabras optimistas, ¿verdad? Porque eso tiene un efecto transformador para todos. Y estaba viendo, hay un estudio que salió en diciembre del 2025 en el que habla que los paraguayos seguimos siendo los más felices del mundo. Y vienen a analizar por qué si tenemos tantas carencias, digamos, si Como uno mira, sociedad, exacto, como tantas país. carencias como país. Y lo que nos mantiene a nosotros felices es justamente la manera en que vemos la vida, ¿verdad? Bueno, se va a solucionar. Yo veo pacientes re graves y le digo, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estás? Bien. Y bueno, y a partir de ahí me empiezan a contar cuál es el problema. Pero es que partimos siempre de un aspecto muy positivo, una visión muy positiva, y eso tenemos que mantener. Estoy No, totalmente no de es acuerdo. un positivismo tonto, es un positivismo que nos ayuda a ir también encontrando caminos correctos, ¿verdad? Y bueno, nos pasan cosas, sí, nos pasan cosas como sociedades, como personas, como familias, como todo, pero ir buscando también el aspecto de crecimiento, el aspecto positivo, también ayuda mucho a enfrentar el día a día. ¿Te parece si hacemos una linda pausa, David? Si ponemos una música que a la gente le guste, que le relaje y después vamos al último bloque y Estás escuchando la R800, Radio La Unión, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay. morados también nos preparamos todas. Amor mío, sabes que te dedico, que es para vos, lo quiero todo contigo, así que yo también romántica para mañana. Seguimos las preguntas que nos mandaron, que me parecieron excelentes. Me dicen preguntarle a la licenciada Soski si el test epigenético detecta alergias alimentarias. ¿Qué detecta? Bueno. ¿Qué bloques podemos saber de enfermedades? El test epigenético nos puede decir qué alimentos no nos conviene consumir para evitar que nuestro cuerpo tenga una alteración a nivel de lo que sería, como dijimos, la prevención o lo que sería la genética, ¿verdad? Pero las alergias alimentarias se hacen de otra forma. Muchas veces se pide un test en sangre o también tenemos un test que realmente a mí me encanta porque funciona muy bien para diferentes patologías relacionadas a la parte digestiva, a la parte neurológica, que es detectar las intolerancias alimentarias, que no es lo mismo que alergias, porque las alergias son una reacción inmediata que muchas veces tiene nuestro cuerpo, donde vemos un cuadro, por ejemplo, de ronchas, vemos picazón, vemos algunos síntomas muy evidentes. Sin embargo, a veces podemos ser intolerantes a alimentos y con una prueba de intolerancia podemos determinar
determinar qué alimentos están generando más sensibilidad y nos está afectando, por ejemplo, en la parte digestiva, en personas que viven con diarreas, estreñimiento crónico, en personas con migrañas, en personas que también tienen algunos síntomas inexplicables en la piel que no están determinados por justamente ninguna alergia evidente. Entonces, a través de la prueba de intolerancias podemos medir eso. Y en ese sentido, ahora que le miré a Kiara, dijiste migrañas y me acordé que Kiara también, mi productora, es súper migrañosa. Entonces, uno desde el área nutricional también puede ayudar a este grupo de pacientes que es cada vez más, es más frecuente encontrar migrañas. Cada vez más frecuente asociar alimentos con migraña. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay pacientes, sí hay intolerancias muy no tan frecuentes o no tan conocidas como la intolerancia a la histamina, por ejemplo, que es una de las que se puede estudiar también a nivel genético para determinar si la persona tiene predisposición a tener migrañas por causa de la histamina que está presente en algunos alimentos. Pero en este caso hay alimentos como por ejemplo los lácteos, en algunos casos el trigo, en otros casos los frutos secos, la avena y muchísimos otros ejemplos que puedo dar. Dijeron también algo que se usa mucho, salsa de soja. La levadura también. Y los vinos. Exacto. O sea, todo lo que use fermento tiende más a causar crisis de migraña. Y esto justamente es lo que determinamos a través de este test de intolerancias, que es descubrir si una persona que padece migrañas frecuentes y crónicas puede evitar esto a través de una Por lo dieta menos para especial. espaciar las crisis. Exactamente. Y para evitar incluso la medicación diaria, porque hay gente que obviamente ya depende de un medicamento para prevenir las migrañas. Y aparte que eso les da una calidad de vida muy restringida, porque es como esperarle siempre al que te va a venir, ¿verdad? Tienen sus auras, saben que van a estar con dificultades. Bueno, y para vos, Nata, una pregunta que nos dijeron, ¿cómo hago el presupuesto de una familia modesta que quiere igual alimentarse bien? Si puedes dar algunos tips, porque en general todo lo fit es más caro. Se dice eso, pero Sí. por lo general lo mejor siempre, sea o no modesta la familia, siempre es mejor recurrir a lo estacional y a lo que es regional. De hecho, las últimas tendencias gastronómicas se basan en que estamos más adaptados epigenéticamente a consumir lo que es regional, porque evolucionamos, nuestros ancestros evolucionaron aquí Con lo que tienen a con mano. lo que tienen a mano, entonces estamos más adaptados a lo que es regional nuestro. Y lo que es estacional normalmente suele tener mejores precios. Siempre hay que balancear el menú. Y eso requiere mucha planificación en el sentido de ser creativos con los menúes. Hay que ir al mercado, comer los productos en su estado fresco, en su estado natural, lo menos procesado posible. Siempre quitar de la dieta los ultraprocesados genera una sensación inmediata casi de bienestar hacia los pocos días. No soy nutricionista, pero lo viví en mi cuerpo. Y siempre informarse, invertir en consultar con la licenciada, en ir a los médicos, con los Porque clínicos. estás previniendo igual gastos mucho más grandes que van a venir Sí. después con las enfermedades crónicas. Es preferible gastar en un buen menú que en tener que ir a gastar después en una sarta de medicamentos Claro. y en condiciones que incide directamente en nuestra calidad de vida. Porque algo que los pacientes me insisten mucho es el tema de cómo levanto mis defensas. Tal cual. Y las defensas, o sea, todo lo que tenemos nosotros defensivamente mejora con una alimentación equilibrada. Y me encantó una palabra que dijo Nata, invertir, porque no es un gasto, es invertir en salud, realmente. O sea, nosotros cuando tenemos que imagínense el ejemplo clásico, ¿verdad? Se descompone el auto, tenemos que gastar para reparar el auto, tenemos que gastar para muchísimas cosas, bueno, para la tecnología además, pero nos olvidamos de invertir en nuestra salud, que es tan Porque importante. en los trabajos de investigación que nosotros hicimos con un grupo de investigadores, las primeras patologías de los paraguayos son las enfermedades cardiovasculares. Entonces tenemos mucha población con enfermedades del corazón, con enfermedades de la presión, y eso les causan derrames cerebrales, ¿verdad? Eso es en Entonces, el mejor de los casos, en el mejor digo, de los casos, pero y imagínate después un infarto, rehabilitar. ya no hay Exacto. manera de evitar eso. Claro, O sea, quedás con una marca, ¿verdad? Quedás con una cicatriz. Entonces, prevenir eso es mucho a la larga, porque eso es lo que estudian los gobiernos. Los gobiernos dicen cuánto ahorramos al evitar que los pacientes tengan muchos infartos.
¿Cuánto ahorramos evitando que los pacientes tengan muchos derrames cerebrales y queden con secuelas que después hay que rehabilitar, ¿verdad? Y que es un gasto más oneroso para la familia, para el paciente, a veces tienen que vender todo lo que tienen. Entonces, al hacer políticas de salud, lo que uno realmente controla, porque me tocó estar en una época en la dirección de salud, entonces, es eso, es ver, yo ahorro mucho más a la larga, condicionando que todo se evite y que no sea trágico a tener que después invertir en la enfermedad. Totalmente. Nata, y cuando decís estacionales, por ejemplo, por supuesto que es mejor comprar pescado en la época de pescado, no en la época de veda. Eso es lo que Claro. estamos diciendo. Y ¿verdad? también las frutas y verduras estacionales. Todo lo que está en estación está en sus mejores condiciones. No Cítrico, solamente, por ejemplo, ahora que va a llegar el sí, invierno, va a haber... cítrico. Y las hojas verdes. Siempre invertir en todo lo que sea, ahí me va a tomar la lección la licenciada Sí. Carolina, en folatos, vitamina B12, todo lo que tenga Esos son hojas verdes. Sí. Es lo que tiene. Por ejemplo, lechuga, rúcula, todas las hojas verdes. Son Cebollita. cebollita, espinaca, el berro que te encanta. Ay, ya no está mi amigo. Hay dos que no son mis amigos, pero Te que voy le a- tengo que te buscar voy la a vuelta. preparar el berro, te va- El berro y el rabanito. Ay, Son deliciosos, dos que no son son mis deliciosos. amigos, admito. Y una cosa que por ahí no le encontré nomás todavía es a la berenjena cuando está todavía amarga. ¿Viste que ahora hay gente que le saca Sí. mucho el amargor, ¿verdad? Pero Es una cuestión de que hay que saber comprar la berenjena. Hay que también conocer el producto. Las berenjenas cuando son más grandes son más amargas. Hay que comprar las que son más pequeñas. Ah, qué buen Uno tip. se va al súper o al mercado y tenés que elegir las que son medianas para abajo. No las grandotas, porque esas estuvieron sobreexpuestas o estuvieron de más en la planta. Entonces Ya. desarrollaron de más ese sabor amargo que a veces suelen tener, ¿verdad? Qué buen Y dato. entonces, podemos... Capaz mi amigo con la berenjena. Claro que te vas a Y mirar. saber preparar también, Saber que eso, por preparar, ejemplo, claro. Y lo otro, por eso que siempre yo te insisto en Pasa hacer lo mismo cursos, clases. con el zucchini, pasa lo mismo con el zucchini, pasa lo mismo con el pepino. Cuanto más grandes son, menos peor es el sabor. Hay que elegir los medianos para abajo. Ah, y una fruta que ahora se está, no sé si es fruta o verdura, ¿Cuál? el aguacate. Ahí la licenciada es una fruta. se le considera una fruta, pero en realidad podemos usarla porque es tan versátil y tan sano que podemos ¿Verdad? usar Pero para... viste que antes usaba, la única manera en que se consumía era cortándole y se le ponía azúcar, ¿verdad? Cuando éramos más chicos. Ahora es impresionante todo lo que se le hace al aguacate y es una maravilla. Y ese anteriormente alimento. se le tenía miedo, decía, no, pero el Sí, aguacate tiene engorda. mucha grasa. ¿Te acuerdas que claro. se decía Se, engorda? se le demonizaba al aguacate, pobre aguacate, y más a los noble huevos. que- Aguacate y huevos eran los demonios Exacto. cuando en la Cuando éramos época. jóvenes. Cuando hoy- yo era joven y vos todavía Sí, no yo habías todavía no nacido. estaba. Hoy todos los planes de alimentación saludables tienen que tener aguacate, por ejemplo, Porque o por un supuesto... aceite reamigable. Por te supuesto, grasas buenas. Grasas totalmente. buenas, grasas buenas. Y sí, entre las cosas que no estábamos habituados a, ahora hay mucho Y más. por eso de repente no son tan malas las modas que hay. Por ejemplo, hoy los jóvenes con su avocado toast, ¿verdad? Todo el Exacto, tiempo, ¿verdad? Exacto, Pero exacto. Que es aprendieron la tostada con el aguacate encima, bien y un especiado. huevo poché arriba, Sí, ¿verdad? O incluso más vegetales arriba. Hasta espárragos que sí. nosotros no estábamos acostumbrados, cierto que en esto sí, yo creo que son todos importados, ¿verdad? Sí, son importados porque en Paraguay Pero no tenemos. tenemos también productos muy buenos. No sé cómo estamos ahora en la provisión de palmitos, que éramos muy, muy buenos, pero que sé que su Está cultivo es muy complejo. Decayó bastante la producción de palmitos, entonces subió bastante el precio, Exacto. pero No- es no una cuestión están- también de producción y es un producto agroforestal, es un árbol el palmito. O sea, Sí. está medio un poquito controlado todo ese tema. Ujú. Pero siempre eligiendo, lo primero es lo fresco porque siempre va a tener mejor sabor. Comerte una frutilla en septiembre que comerte una frutilla en Claro, en esa diciembre. época. Sí, Sí. o sea, porque probablemente va a ser importada, va a ser congelada, entonces lo que está fresco es lo que es más rico y lo que tu cuerpo también necesita. No en balde en invierno tenemos cítricos porque necesitamos Sí, sí. Nos vitamina. aporta mucho de vitamina C. Sí.
Entonces, y siempre consultando. Y hay que ser un poquito aventureros y arriesgarse. Hay que Y copiar. abrir la mente, ¿verdad? Abrir la mente, no cerrarse. Vamos a salir un poco de nuestros marcos mentales, un poquitito. Ay, cómo cuesta, porque sí, si hay un tema en el que estamos muy, muy acostumbrados es en alimentos. O sea que realmente ahí sí, ese término que me encantó que dijiste, disruptivo. Nosotros mismos tenemos que romper y empezar de nuevo en el tema de los alimentos, ¿verdad? Totalmente, Y crear nada mejor nueva que, conciencia. exacto, nada mejor que hacernos los estudios previos, si podemos con la licenciada en My Life, nos hace todo el chequeo, el mapeo. Y a partir de ahí, o sea, siempre buscamos un punto de partida, ¿verdad? Porque a veces queremos mejorar, pero no sabemos dónde empezar. No sabemos Totalmente, dónde empezar. totalmente. Y para eso Entonces, estamos los profesionales, para apoyar, para acompañar. Yo creo que algo que también siempre rescato es que hay que saber pedir ayuda. Si en un tema tenemos dudas, estamos un poco confusos, es cierto, tenemos muchísimo acceso a la información, ¿verdad? Pero los profesionales también tenemos esa capacidad de humanizar o de estar más cerca de la persona y poder entender lo que está viviendo, que es algo que una máquina o que la inteligencia artificial no siempre va a poder suplantar. acceso a la información, pero lo que cuesta mucho es que esa información sea realmente correcta. Por eso es que este espacio que creamos con tanto cariño de Voces de Salud lo que busca es justamente eso. Por eso le comprometo a Natalia que haga nuestros mini videitos, ¿verdad? Así como hacen de la cocina de My Life, que me encantó cuando vi, que dan consejos, porque hay cosas que en realidad no sabemos Claro. y que ustedes tienen, los chefs profesionales, los que trabajan con alimentos, que nos pueden ayudar con estos tips que de repente no sabemos que podríamos encontrar y sacarle mejor ventaja. Sí, es siempre estar buscando nueva información y también probar. Hay que buscar la información, pero también hay que probar, no quedarse nomás con lo que uno Exacto, tratar ve. de filtrar, ver Tratar la de fuente. filtrar y tener un criterio científico sobre cómo está nuestro cuerpo, qué necesitamos y de ahí partir. Porque en la cocina se puede lograr todo, pero siempre basado en la ciencia. O sea, yo no voy a hacerle un menú a nadie sin que venga Con sus con indicaciones sus y con sus indicaciones, estudios sí, y sí. lo que es correcto, porque como decía la licenciada Caro, yo conozco pacientes que son sumamente delgados, pero que por ejemplo tienen de triglicéridos 800, cuando el valor normal es hasta 150. Entonces vos le mirás, ay, este debe ser súper sano, sin embargo, así unos estudios muy superficiales ya te dicen que no. Está inflamado, tiene Exacto. marcadores que pueden ser de alto riesgo para tener algún Exacto. tipo de enfermedad. Y lo otro que también fuimos planteando en los programas es cuidado con la automedicación de todos los inyectables para bajar de peso, que hay gente que empieza con dosis enormes sin estudios previos, se entusiasma porque empieza a bajar de peso, le sale el hambre y una cosa que me enteré que me escandalizó es que no se le puede decir a los pacientes, no tenés hambre, no comas. Eso es una mala praxis, porque es no saber cómo funciona básicamente el cuerpo humano. Es cierto que las medicaciones sacan a nivel cerebral, como me explicaba la vez pasada, me explicaban los especialistas, el estómago se carga, tarda mucho más tiempo en descargarse, la sensación de saciedad es más permanente, pero eso no implica no comer, ¿verdad? Porque vas a empezar a hacer un desequilibrio muy importante a nivel corporal, ¿verdad? Y lo que buscamos justamente es educar y dar información para tomar buenas decisiones. Les quiero dar las gracias de todo corazón. Siempre digo en este horario, viernes de tarde, mamás que tenemos que organizar la casa toda la vida antes del fin de semana y que estamos terminando siempre de semanas laborales intensas. Así que les doy un agradecimiento muy, muy sincero y desde el fondo de mi corazoncito. Un placer, realmente un gusto para mí compartir con mujeres como ustedes, me llena el alma y además me nutre no solamente con la información, sino la compañía y los buenos consejos. Gracias, Caro. Gracias, Nata. Encantada de estar acá con ustedes, que les admiro muchísimo.
Igualmente. Y Sos feliz una de, genia, de hacer lo compartir. que nadie hace, y me, lo que tratamos de hacer lo que hace falta. me comprometo a que te guste una ensalada de berro con Ay, sí, rabanitos. por favor, te pido. Te Si voy a logras inventar, eso, algo te voy a inventar. si logras eso, ganaste el cielo. No, te y cuento. vamos a tener un programa de degustación de berro y rabanito. Dale, me encanta. Y también le comprometo a que sigan siendo fuente de buena información. Que la gente sepa que si uno sigue esto, le sigue a la licenciada Caro, le sigue a la licenciada Nata, van a encontrar información real, información buena y pueden estar tranquilos y seguir eso y bueno, desde ahí entonces partir para el cambio que necesitamos. Y mañana, Día de los Enamorados, sepan señores, las mujeres necesitamos gestos de amor. No importa si estás hace 5 días, hace 5 años, hace 50 años, nos gusta, necesitamos, es parte de nuestra psicología femenina. Así que todas las avenidas ya tienen flores para comprar, no hay excusa, si no tenés llevar una rosa, hacerle sentir que le querés. Parte de estar saludables también mentalmente es mostrar al otro, no está de más, queremos, nos gusta, así que no cuesta tanto hacer ese esfuerzo y bueno, demostrar amor. Para eso está la vida, para eso crecemos, de eso nos alimentamos, del amor hecho gestos. Nos vemos el próximo viernes, les esperamos siempre con mucho cariño. Tendremos también un tema interesantísimo, les vamos a ir pasando en las redes en la semana para que pregunten. Gracias a todos los que se interesaron y preguntaron. Y bueno, seguiremos desde aquí, desde Voces de Salud, tratando de ofrecerles todo lo que podemos de salud de verdad.